Ministerio La Fe de Jesús presenta En Busca de la Verdad. Y ahora, un interesante tema en la voz de nuestro hermano Oswald. Buen día, apreciados hermanos. Dios les siga bendiciendo ricamente. Es una alegría saludarles a todos los hermanos que escuchan los audios de difusión masiva y los audios enviados a través del WhatsApp. En esta ocasión vamos a hablar un tema muy especial, la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Dice que hace tiempo se reunieron un poco de teólogos y trataron de descubrir cuál era la única doctrina bíblica que pertenecía únicamente al cristianismo. Teólogos de varias denominaciones religiosas cristianas empezaron a estudiar y alguien dijo, la muerte de Jesucristo. Y dijeron, no, esa no es, porque hay otras religiones que hablan de un hombre venido a la tierra para el sacrificio del ser humano. Otro levantó su mano y dijo, será la venida de Jesucristo a la tierra. Y dicen, no puede ser, porque otras religiones esperan la venida de su Dios a la tierra. Y pasó bastante tiempo hasta que llegó a esta reunión un famoso teólogo llamado C.S. New. Y dice, cuando se enteró del debate de la conversación, él dijo, esto es muy fácil. La única doctrina que es común solamente al cristianismo y que ninguna otra religión mundial tiene, esa doctrina se llama la gracia. La gracia solamente es predicada por el cristianismo. La gracia es una doctrina propia del mundo cristiano. Ninguna de las otras grandes religiones mundiales como el budismo, el hinduismo, el judaísmo, los espiritualistas, ninguna religión de esas a nivel mundial predica una doctrina parecida como esta, la del cristianismo. En todas las religiones, para que usted sea salvo o para que usted consiga la salvación o consiga proseguir en una vida espiritual, usted necesita hacer alguna cosa. Por ejemplo, en el budismo, usted tiene que recorrer el camino de 8 pasos y tiene que cumplir esos 8 pasos para que usted pueda crecer espiritualmente y algún día reencarnarse en la reencarnación de Buda. En el hinduismo hay el karma. En el judaísmo hay el cumplimiento estricto de la Torá. Los espiritualistas creen que pueden llegar a un nivel mejor si viven de caridad y de buenas obras. E incluso entre los cristianos se conoce la paga de las promesas. ¿Han escuchado el concepto de pagar mandas? Pasan años y años sin cortarse el pelo. Otros caminan largas distancias, suben escaleras de rodillas dándose correazos en la espalda. Otros se guardan sin salir de una habitación o de un monasterio. Todo para supuestamente alcanzar la salvación. ¿Sabe cuál es el gran problema? El problema es que algunos cristianos, por alguna razón, empezaron a dejar de creer en la gracia. Y empezaron a creer que la salvación también se puede conseguir por cosas que uno hace, por las obras. A este concepto, un comentarista teólogo le llamó esquizofrenia teológica. Le llamó a este concepto una enfermedad teológica. ¿Cuál es esta? Es creer que yo puedo alcanzar la salvación haciendo cosas buenas o sacrificios. Este concepto parece bonito y parece lógico. Yo me porto bien y yo seré salvo. Pero por bonito que sea y por lógico que sea, no es bíblico. Y este teólogo puso a esta enfermedad esquizofrénica el nombre de legalismo. El legalismo es creer que yo puedo conseguir o puedo encontrar mi salvación porque yo cumplo la ley de Dios. Esta maravillosa ley de los 10 mandamientos, la cual nos muestra qué es pecado y es fundamental para que un verdadero cristiano viva como un verdadero y nuevo hijo obediente a nuestro amado Cristo Jesús. Así que yo felicito a la Iglesia Adventista Mundial, que todos los años nos dan mucho material importante para que nosotros entendamos qué es lo que significa la ley en nuestra vida. Pero en estos momentos vamos a estudiar aspectos relevantes en cuanto a la hermosa gracia de Cristo Jesús. Y usted dirá, ¿por qué, hermano Oswald, vamos a estudiar la gracia? Bueno, porque todo esto es bíblico, mi apreciado hermano, y esto es algo muy importante, reconocer
la obra maravillosa que Cristo hizo por nosotros. Nosotros lograremos entonces entender cabalmente qué es la ley en mi vida, cómo puedo vivirla mejor, cómo puedo entenderla mejor y cómo puedo aplicar todos estos conceptos espirituales para mi vida. Así que vamos a la carta de Pablo a los Efesios. Efesios 2, los versículos del 1 al 10. Y dice así: y Él os dio vida a vosotros cuando os estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Hermanos, este es el capítulo clave para entender la gracia. Y más que eso, si usted quiere saber para qué es la gracia en nuestra vida, debe entender este texto también. Así que lo haremos de una forma explícita. Primeramente, compartiendo 4 conceptos de la gracia maravillosa de Jesucristo. Quiero, hermano, compartir estos 4 consejos maravillosos que nos ha dado Cristo Jesús, así entendidos en estos versículos de la hermosa Biblia. Primer concepto: gracia no es para gente santa. Sí, mi hermano, la gracia no fue creada para gente santa. Y cuando estoy diciendo de gente santa, no estoy hablando de gente santa en el concepto gramatical de la palabra santo. La palabra santo quiere decir separados para algo sagrado. Hemos sido separados por Dios. Todos nosotros somos santos en Jesucristo. Todos los redimidos son santos porque fueron separados por Dios para algo. Cuando digo que la gracia no es para gente santa, me refiero que la gracia no es para gente perfecta. Es decir, la gracia no es para gente sin pecado. Y aquí estoy usando el término común de la palabra santo. Mucha gente piensa que la gracia maravillosa de Jesucristo es dada para gente que no tiene pecado. Y con esa creencia comienzan a cerrar las puertas de la oportunidad para otras personas. Ha sucedido en algunas iglesias que llega una prostituta a la iglesia y muchos piensan que no puede entrar. ¿Por qué? Porque es una prostituta y piensan, ¿cómo Dios va a llegar a una vida así? Pero hermanos, el error está en limitar el poder de Dios. Jesús dijo en Mateo 9:13, id y pues, repito, Mateo 9:13, id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Así es, hermanos, Dios quiere llegar a la vida de estas personas, del adúltero, del hechicero, del disoluto, del fornicario, del ladrón, del bochinchoso. Dios quiere salvar a todas estas personas y nosotros somos las herramientas para hacer que estas personas vengan a la iglesia y tengan un encuentro con la gracia salvadora de Cristo Jesús. ¿Por qué, hermanos? Porque aquí van a escuchar, hermanos, del amor de Jesús, del amor de Cristo, de la obra salvadora que hizo nuestro Cristo por nosotros. Hermanos, ha sucedido el caso que en campañas evangelísticas adventistas han entrado personas alcoholizadas y que aparentemente la dejan allí porque está dormidito en una esquina, en un rincón, y déjenlo allí porque allí no va a estar haciendo algún tipo de interrupción. Y resulta ser que al día siguiente han llegado bien vestiditos para tomar una decisión
definitiva en sus vidas. Hemos visto esto muchas veces en nuestras campañas evangelísticas, pero lamentablemente en muchas iglesias se les ha prohibido la entrada a personas que se cree que en determinado momento no pueden entrar a la iglesia. Pero mi hermano, el primer concepto que estamos estudiando es que la gracia no es para gente santa. La gracia es para gente pecadora que necesita salvación y un cambio definitivo en sus vidas. La gracia debe llegar al ser humano. Mira lo que dice Efesios 2, del 1 al 3. Los 3 primeros versículos de Efesios 2 no es más que la descripción de la naturaleza humana. Cuando dice en el versículo 2, hijos de desobediencia. Hermanos, esta expresión, hijos de desobediencia, es afirmado en el griego para el hijo que es generado y no adoptado. Usted dirá, ¿por qué estoy diciendo esto? Le explico. Bíblicamente todos nosotros nacemos con algo llamado la naturaleza pecaminosa. Nacemos en pecado. Veamos qué dice el Salmo 51, versículo 5. Dice así: he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Es decir, yo nací en pecado, yo soy hijo de desobediencia, como dice Pablo. Regresemos a Efesios 2 para ver qué dice. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de las potestades del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de la ira. Nótese que cuando el apóstol Pablo empieza hablando, no empieza halagando a nadie, empieza hablando de las barbaridades que hacían cuando vivíamos en desobediencia en el mundo. Pablo comienza a hablar de cosas malas. Hermanos, Dios toca a la puerta y da oportunidad para todos. La gracia es para todos e inclusive hasta para los más malos. Es para usted, amigo, es para el que se sienta indigno, es para gente que se siente mal, gente que se siente la peor criatura del mundo. La gracia maravillosa de Jesucristo es para usted. Concepto número 2. Gracia es iniciativa de Dios. La gracia comienza en Dios. La gracia comienza en la persona maravillosa de Jesucristo. Miren lo que dice Efesios el capítulo 2 y el versículo 4. Mire cómo comienza este versículo. Dice así: pero Dios. ¿Cómo dice? Pero Dios. Cuando usted escucha en la Biblia que habla esto en forma acusativa o en forma reprensiva, pero entonces de repente dice, pero Dios, prepárese hermano porque allí viene algo tremendo. Así que este versículo dice allí, pero Dios. No dice, pero la iglesia. No dice, pero el pastor. No dice, pero el papa. El versículo empieza así, pero Dios. ¿Por qué dice así, mi hermano? Porque Él es rico en misericordia. Para escuchar la segunda parte, descargue la parte 2. Ministerio La Fe de Jesús presentó En Busca de la Verdad. No se pierda otro interesante tema para instrucción y edificación de los creyentes. Dios les bendiga.